Hola, muy buenas. Nuevamente quiero felicitarlos por haber llegado hasta acá. Estamos en el módulo 5 del curso de escritura terapéutica a nivel avanzado. Un curso que has iniciado en este formato avanzado con la clase anterior, y si tú te has aventurado por comprar el pack completo, ya estás bastante más allá de la mitad y muy pronto a culminar el curso completo de escritura terapéutica. ¿Cómo te ha ido hasta ahora? Esa es una pregunta que constantemente debes autoevaluarte, pero yo te voy a animar y te voy a retroalimentar que si has llegado hasta acá es porque has avanzado y bastante. Has podido comprender cómo es que se relacionan las funciones cerebrales, cómo es que principales neurotransmisores como la dopamina, la serotonina e incluso hormonas como el cortisol están teniendo un constante diálogo en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, y es este constante diálogo el cual yo he preparado de alguna manera una metáfora para la que tú puedas asimilar cómo que esos procesos neuronales, cerebrales, ¿ya? Operan y tienen una incidencia en lo que hemos denominado mente. Mente como aquel piloto automático por el cual atraviesan pensamientos, pero también emociones, y todo esto albergado en experiencias que se registran a través de recuerdos, recuerdos que pueden ser registrados de manera directa, es decir, con conciencia de haber estado en esa realidad, o recuerdos que pudieron haber sido inducidos por terceros, es decir, quizás no tengo conciencia de haber estado tal cual en esa situación, no sé si fue un hecho real, pero sin embargo tiene un efecto real también, un impacto en el aprendizaje, en cómo se estructuran las diversas neuronas y generan redes de aprendizajes muy intrincadas, muy complejas, donde secretan, como había mencionado, hormonas, pero también este aprendizaje se canaliza mediante el flujo de sinapsis, que es en el fondo información química y eléctrica. Todo esto tan enredado y tan complejo, la verdad es que he tratado de simplificarlo a través de una gran metáfora que es el cerebro como el gran libro de nuestra vida, de nuestra historia. Y hemos llegado acá al módulo 5, el cual lleva por nombre Tensión y distensión en la constante trama. Justamente en este libro, en este cerebro, podemos experimentar procesos de mucha tensión, es decir, recordando contenidos, donde se incrementa la hormona del cortisol, hormona del estrés, y quizás hemos también registrado momentos agradables, momentos placenteros. Aplicando un poquito de conocimiento, hemos visto momentos donde nuestro cerebro ha recibido y ha recaptado altos niveles de dopamina, y hemos estado así quizás con una estabilidad emocional, y hemos recaptado a nivel cerebral altos niveles también de serotonina. Es muy importante conocer cómo trabaja el cerebro, ¿ya? Puesto que desde las neurociencias, todo lo que ha sido el curso de escritura terapéutica hasta ahora, yo he tratado de evidenciarlo y respaldarlo con sustento científico, es decir, con estudios, con casos experimentales donde grupos controles y grupos experimentales han evidenciado diferentes resultados cuando la variable introducida ha sido la escritura o alguna técnica narrativa. Técnicas narrativas que, como hemos aprendido hasta ahora, han sido diversas, pero principalmente yo he tratado de inducirlos hacia un diálogo constante consigo mismos por medio de sacar fuera el conflicto interno que hemos caracterizado, personificado, y de esa manera simbólica ha sido mucho más fácil poder acceder a aquello que se rechaza, aquello que se le teme y aquello por lo que por mucho tiempo hemos ido postergando como un tema habitual de conversación, un tema que se conversa con nosotros mismos o que se calla con nosotros mismos para el resto. Fíjense hasta ahora lo que estoy introduciendo, variables como conmigo mismo y el resto. Y va a ser en este módulo 5 cómo aprenderemos qué es lo que sale del cruce, ya, desde un conocimiento interno y un conocimiento externo. Fíjense la figura que realizó con mis manos. Es una cruz que está segmentando 4 cuadrantes. Esto es un avance de lo que veremos dentro de los contenidos, pero principalmente nos vamos a adentrar
en este módulo 5, tensión y distensión en la constante trama, cómo es que hemos escrito nuestra trama, la trama de nuestra historia y por ende, si es nuestra historia, la identidad de nosotros y de los personajes que la componen. Contenidos del módulo 5. Aquí tú verás ejercicios de estimulación para favorecer la congruencia cognitiva, ejercicios de estimulación para favorecer la integración identitaria, aspectos teóricos de la teoría de la personalidad y técnica de la ventana de Johari o Johari, tipos de arcos narrativos y ejercicios de escritura libre. Atención a los conceptos que he mencionado y los iremos desglosando poco a poco a través de este marco teórico de esta clase grabada, pero ya profundizándolo y explorándolo un poquito más en la práctica, como es en el desarrollo de las guías prácticas número 5, que tú vas, en la que tú vas a encontrar muchas herramientas, muchos ejercicios para poder trabajar al momento de la clase grupal. Los objetivos de esta clase, módulo 5, es que al finalizar este módulo habrás aprendido a reconocer diferentes voces internas que cohabitan en tus pensamientos. Aprenderás a categorizarlas por la variable coherencia y aceptación. Es decir, notarás que algunas voces te resultan más fáciles de escuchar, en cambio hay otras a las que rechazas y no escuchas. Finalmente, deberás haber adquirido la capacidad de integrar las voces, reconocer sus necesidades internas para construir una identidad integral en la que eres consciente tanto de tus luces como de tus oscuridades, a fin de aumentar tu nivel de autoconocimiento. Si vamos a la imagen que he escogido acá en esta lámina, vemos la imagen del yin y el yang, donde se representan dos fuerzas eh, en apariencia opositoras, es decir, una fuerza blanca y una fuerza oscura, que representan dentro de sí la integración por medio de estos puntos más pequeños que contrastan con el fondo, es decir, en la parte de la esfera que es todo blanco, hay en el centro un punto o una pequeña esfera negra y viceversa. En el fondo de la mitad oscura hay una esfera que es color blanco. Eso significa la integración, es decir, podemos pensar en que nosotros mismos, así como el mundo que nos rodea, la realidad que nos rodea, está integrada constantemente por un fondo que muchas veces parece ser todo oscuro, depresivo, negativo, desesperanzador. Puede haber un puntito, un pequeño puntito donde nosotros tenemos que reconocer que existe el equilibrio. Así. También en nuestra identidad muchas veces puede haber una zona oscura, una sombra, o también aspectos que nosotros sí destacamos de nosotros mismos y tenemos consciente nuestra propia luz. Es decir, cuando yo me refiero a mí mismo en términos positivos y cuando yo me reconozco a mí o no me reconozco a mí en términos negativos, sin embargo, están ahí en la integridad y son otros que a lo mejor sí están viendo esos puntos negativos, pero yo no los quiero aceptar todavía. Toda esa información es importante y relevante para el módulo 5, pues estamos trabajando, como decía acá en el objetivo, aspectos de la identidad. ¿Y qué es importante obtener de este proceso del reconocimiento de la identidad del quién soy? Respondiendo a esa pregunta, es que exista una coherencia entre estas dos fuerzas, es que exista una aceptación tanto de mi lado oscuro o el lado negativo, que son otros que a lo mejor lo están visualizando, y amplificar también aquellos aspectos positivos si es que no los estoy visualizando, para generar un perfecto equilibrio, para vivir en armonía, en coherencia cognitiva, es decir, en donde mis pensamientos, tanto negativos respecto de mí mismo, esas autocríticas que tenemos, esos juicios de valor respecto a sentimientos a lo mejor de culpa, porque no hemos desarrollado una acción como a lo mejor esperábamos, o porque el resto también nos ha hecho ver las consecuencias negativas de nuestro error. Todo eso tiene que estar en equilibrio también con la capacidad de reconocer nuestras competencias y nuestras fortalezas. Si no estás en coherencia, si no estás en equilibrio, volvamos a la imagen y siempre autorrevisándonos, ¿qué está pasando? Quizás no es que seamos todo negativo, quizás no es que tengamos pocas competencias, sino lo que está fallando es un cambio en el foco, en la percepción de poder integrar tanto los aspectos positivos como negativos.
Para contribuir a este objetivo de integración, es importante otro objetivo, que es desarrollar autoconocimiento. Autoconocimiento. Y te planteo esta primera pregunta. ¿Cuánto conoces acerca de ti? ¿Cuánto permites que el resto entregue información respecto a ti para tú integrarla? ¿Cuánto aceptas? ¿Cuánto rechazas? ¿Estás viviendo en armonía, en equilibrio? ¿Eres una persona que constantemente se la pasa defendiéndose del resto, percibiendo que la realidad es una constante amenaza, una constante crítica y juicio? ¿O eres una persona que puede escuchar al resto, puede observar a su alrededor, reconocer los errores, pero también reconocer que son instancias donde no has podido rendir al máximo de tu potencial que está ahí y que constantemente logra superarte día a día? ¿Por qué pasa esto? Porque algunas personas tienen una actitud más positiva y otra menos esperanzadora frente a la vida. La respuesta estaría dentro de lo que son las técnicas narrativas, en un sistema de creencias, en una estructura, en un aprendizaje del modo de ver y entender la vida, tanto personal, conflicto interno, como externa, conflicto externo. En esta primera parte de los aspectos teóricos, psicológicos del módulo 5, quiero que interiorices el concepto de pensamientos egosintónicos, ¿ya? O pensamientos egodistónicos. He hecho ahí en colores la mantención del primer término que es ego, que se atribuye a lo personal, y la diferenciación en un amarillo y en un tono verde para hacer el compuesto de la palabra que sería la variante egosintónico, es decir, en sintonía, en amarillo, o egodistónico, ¿ya? Que no está en sintonía en color verde. Se dice en psicología que los pensamientos egosintónicos se refieren a aquellos que están en armonía con la propia identidad, valores y deseos, mientras que los egosintónicos son pensamientos que están en conflicto con la percepción que uno tiene de sí mismo. De otra manera, lo egosintónico, la definición, es un pensamiento o conducta que es egosintónica cuando se alinea con la autoimagen, los valores y las creencias fundamentales de la persona. Ejemplos: apreciar la honestidad como un valor, pero a la vez ser honesto; sentir amor por la pareja o tener deseos sexuales que se ajustan a la propia identidad. Es decir, existe una armonía entre lo que pienso, lo que siento y mi formación valórica y lo que hago finalmente. Características: generalmente los pensamientos egosintónicos no causan malestar significativo a la persona, por eso son sintónicos, van en coherencia a lo que yo creo ser. Y como yo creo ser esta persona, ¿ya? Eh, no me hago mayores conflictos y no estoy sobrepensando constantemente, no me genera angustia. Y por ende, no me genera cortisol, no me genera estrés. Ojo que estos pensamientos egosintónicos carecen o están entre paréntesis de lo que sería la dimensión ética. Aquí voy con esto: que un psicópata, por ejemplo, puede tener un pensamiento totalmente egosintónico, es decir, la manera en que razona, la manera en que siente, carente de empatía por la víctima, es totalmente congruente con su esquema y forman su identidad, solo que él no acepta esta identidad como: hola, soy Luis y soy psicópata, ¿cierto? Sino que más bien la encubre con otra pseudoidentidad que él enmascara, y por eso es que adoptan y tienen una característica principal en la psicopatía, que es ser muy adorador, muy encantador, y generan en el otro un enganche, un vínculo muy rápido que es significativo y llamativo. Pero esto, ¿por qué ocurre? Porque son congruentes. Entonces, si somos analíticos, ¿para qué sirve un pensamiento o una identidad egosintónica? Porque demuestran seguridad al mundo exterior. Generan también la capacidad de influir en otros, en otras mentes. Entonces, si esa capacidad como un imán mágico de influir en otros, ¿ya? Se obtiene a través de la egosintonía. Imagínate si un psicópata lo ocupa para fines malos, perversos, como una persona como tú, que no tiene esta patología de base, pudiera ocupar su ego sintonía para atraer cosas positivas a su vida. Imagínate cuántos proyectos podrías cumplir si mantienes una identidad en armonía con tus sentimientos, con tu pensamiento y también con tu conducta. Lo dejo ahí para que vayas reflexionando.
Por otra parte, el ser egodistónico, perdón, es una definición que abarca o refiere a un pensamiento o una conducta cuando entra en conflicto o disonancia con la percepción que uno tiene de sí mismo, de sus valores y de sus creencias. Por ejemplo, tener un pensamiento intrusivo del daño hacia uno mismo o hacia los demás, o sentir una conducta compulsiva que no se alinea con la propia moral. Yo pienso como adolescente, estoy poniendo un ejemplo, que a lo mejor la masturbación, por una parte, obtengo placer de ese acto, pero es un pecado. Pienso una idea fatídica, catastrófica, que a lo mejor me enseñaron que si yo soy compulsivo en este acto del autoplacer, de la autocomplacencia sexual, podría adquirir una enfermedad venérea, por ejemplo. Entonces, esos pensamientos negativos no son consecuentes ni congruentes con la experiencia en sí del placer que está autogenerándose ese joven. O cualquier actividad, el deporte, por ejemplo. Yo pienso que para mí me encanta el fútbol, ¿ya? Pero me he visto que no tengo las competencias, las destrezas deportivas específicas para ser talentoso. Entonces mi pensamiento, yo soy malo, malo para la pelota. Y eso también genera un conflicto, ¿ya? Que vamos a ver cómo es que se resuelven finalmente estos conflictos. Las características de un pensamiento egodistónico dice que los pensamientos suelen generar malestar, ansiedad o culpa, ya que son percibidos como ajenos o no deseados. Inclusive una persona con un pensamiento o una entidad egodistónica podría tener un locus de control externo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas malas que me pasan o el conflicto interno que llevo es causado por un demonio, por Dios, qué sé yo, eh, o por mi pareja. Pero esto genera un sesgo perceptivo, es decir, no contribuye a finalmente integrar lo que yo decía, mi identidad, no contribuye a ser estimán de cosas positivas, no contribuye a que yo pueda concretar las metas en mi vida, porque no estoy viendo responsabilidad ni control en mis acciones. Es mucho mejor siempre dirigirse hacia un campo de la armonía, del pensamiento y la identidad egosintónica. Te voy a mostrar en este módulo 5 cómo es que podemos primero identificar los conflictos que nos están generando tensión o ambivalencia en esta integración y por ende no estamos siendo egosintónicos, sino egodistónicos. Y te voy a mostrar también cómo es que podemos resolver finalmente hacia el camino de la sintonía o de la armonía identitaria. La armonía identitaria tiene que ver, como decía, con los sistemas de creencias respecto a nosotros mismos. Es por eso que debemos resolver un concepto clave aquí, que es la congruencia cognitiva interna. Pensamiento respecto a mi identidad. La congruencia interna se refiere a la armonía y la coherencia dentro de un sistema, proceso o documento donde las partes o componentes deben estar en concordancia y no presentar contradicciones o incoherencias. En otras palabras, la congruencia interna asegura que, que los diferentes elementos estén relacionados entre sí de manera lógica y consistente, sin que ninguna parte se contradiga o desmienta a otra. Eso en el campo científico es fundamental. Si una investigación, los datos de la investigación no tienen congruencia interna, carecen de lógica y por ende su interpretación es refutable. En cambio, si yo aplico esto a mi propio sistema, que soy yo, mi organismo, mi mente, mi cuerpo, etcétera, etcétera, y digo, entre todas esas subdimensiones de lo que yo creo ser, existe una congruencia interna, es decir, soy un ser lógico, por ende soy un ser inteligente, por ende soy un ser que puedo dirigir mis acciones y no genero un caos en mi vida. Y esto aplicándolo a la ley de la reverberación, por ejemplo. ¿Qué es la reverberación? Es decir, cómo se sincroniza todo lo que yo pienso, tanto el mundo exterior, y hay un efecto de feedback o retroalimentación del exterior al interior. Habría también esto que genera un ser egosintónico o un ser consecuente consigo mismo, es que también por ese efecto tú puedas presentar una percepción de la realidad donde todo se va armonizando. Fíjate que esto quizás lo han tomado desde el campo fuera de la psicología, muchas otras personas que hablan de, por ejemplo, la ley de la atracción. Yo no quiero confundirlos, estoy hablando siempre de lo que es la investigación científica. De hecho, no hay ninguna investigación científica respetable que ocupe este concepto constructo de la ley de atracción.
¿Puedo yo tener mi propio sistema de creencias subjetivo en el cual yo me permita, aparte de mi identidad de psicólogo, creer en la ley de atracción y aplicarla? Sin embargo, acá estoy enmarcándolo todo en lo que es científico. Y lo que es científico es que la congruencia interna, en la percepción que yo tengo de mí y de mi realidad, se alteran mutuamente, ¿ya? Es decir, se ha comprobado que si yo tengo una predisposición a una tarea que desconozco cuál es el desafío, cómo resolverla, lo mismo, en grupos experimentales se ha comprobado que tienen mayor resultado aquellas personas que tuvieron una preparación mental y cognitiva frente a una tarea o a un deporte, versus aquellos que no tuvieron ninguna preparación cognitiva. Y es por eso que en el campo de la psicología deportiva también esto se ha visto con muchos resultados en selecciones olímpicas de diversos deportes, donde principalmente en España y en Argentina el campo de la psicología deportiva ha sido muy fuerte en las últimas, en las últimas 2 décadas. Bien, retomando el tema, la congruencia cognitiva interna se refiere a la armonía y coherencia entre los pensamientos, sentimientos y acciones de una persona y es una sensación de integridad y autenticidad donde las creencias y valores internos se reflejan en el comportamiento. Finalmente, ¿cómo yo voy a saber si una persona es consecuente consigo misma en su conducta? Eso es lo observable. Elementos presentes en la vida cuando existe la congruencia cognitiva interna. Vemos a una persona que es coherente consigo misma cuando la congruencia cognitiva implica que las diferentes partes de nuestro ser estén en sintonía, sin contradicciones o conflictos internos. Es como que yo como psicólogo te estuviera hablando de estos temas, pero en mi vida personal y real descubrieses una noticia que a lo mejor no te hace mucho sentido con la congruencia. Me ves siendo una persona violenta o maltratando a los demás en la calle, alcohólico, impulsivo. Básicamente te estoy hablando acá de mantener en equilibrio las cosas y si yo soy un ser poco racional en algunos aspectos de mi vida, no tendría esa congruencia interna. La autenticidad es vivir de manera congruente, implica ser fiel a uno mismo, o sea, lo que yo me propongo como una meta, cumplirlo, para que justamente impactar en otros y atraer este tipo de personas con este tipo de pensamiento, pero si yo no soy auténtico y estoy generando una máscara de todo lo que estoy comentando, tampoco voy a tener credibilidad y finalmente por alguna parte va a brotar en la conducta mi inconsecuencia, mi inconsistencia interna. El bienestar, la congruencia contribuye al bienestar emocional y mental. Es decir, todo lo que tú estás aprendiendo, lo que yo te estoy mostrando en este momento, al aplicarlo deberías tú obtener un feedback positivo. Es decir, esto ha dado resultados, así como ustedes a través de la escritura terapéutica han obtenido resultados que han cambiado su percepción de la vida, su planificación y también su estado emocional. Muy bien. Otro concepto que vimos en las clases iniciales de este taller eh, es el concepto del autosabotaje o auto boicot. Y acá ya ustedes lo podrán leer de manera más detallada, pero yo solamente quiero recordarles que los auto boicots son en el fondo la manifestación de obstáculos autoimpuestos, no generados por un otro, sino por uno mismo. Pero ¿cómo ya hemos llegado acá? Nuevamente por esta red intrincada y misteriosa que es el inconsciente donde se generaron aprendizaje a través de sistemas de creencias que tú mismo te fuiste autoimponiendo y le fuiste entregando el poder a la mente, decir, mente, esto soy yo, esto es lo que yo creo ser, ahora trabajemos piloto automático, no quiero pensar mucho acerca de esto, pero trabajemos a la par según lo que yo soy y te encuadraste en una identidad. Y esto es reversible totalmente, pero primero tenemos que analizar y ser muy críticos de nosotros si es que realmente estamos conformes con aquella identidad que hemos generado durante mucho tiempo. Voy a leer solamente una parte, donde dice que el auto boicot puede manifestarse en diversas formas, como la hiperracionalización, es decir, sobrepensar. No llego a ningún lado, pero analizo mucho. Ojo con eso. Por culpa excesiva, está bien, me siento culpable de haber cometido un error, pero ¿cómo lo resuelvo? Eso debería ser el curso natural. No quedarse estancado solamente en la culpa, pobre de mí, qué malo que soy, etcétera, etcétera. Síndrome del impostor o evitación de desafíos. El síndrome de impostor es aquel fenómeno en donde tú te autopercibes como otra persona que no eres tú, pero cuando estás logrando o obteniendo refuerzos positivos, metas. Entonces, como yo no creo ser capaz de, lo logro finalmente, pero ese quien lo logra no soy yo, es otro.
Fíjense qué paradójico, porque las personas están observando tu integridad. Juana, María, Felipe, Daniela, pero tú no lo estás haciendo. Entonces existe un sesgo en cuanto a la autoimagen, a la autopercepción de aquel que realiza aquellas acciones exitosas, ¿ya? Versus otros sistemas, ¿ya? No de autosabotaje, pero de pensamientos irracional o de mecanismos de defensa donde tú te autopercibes como no te autopercibes, mejor dicho, como el responsable de errores o de acciones que te llevan a consecuencias negativas. Por ejemplo, en una noche de fiesta, me bebí todo y hice el escándalo, pero al día siguiente no, ese no era yo. ¿Te das cuenta? Por ahí tú no estás asumiendo la responsabilidad de efectos negativos. Acá en el caso del síndrome del impostor, tú no eres capaz de autorreconocerte como autor de aquellos éxitos o logros. Eso. Bueno, y acá pasamos a un aspecto teórico que yo sí o sí me voy a detener para que lo puedan desarrollar, lo podamos desarrollar en la guía práctica de este módulo, que es la técnica de la ventana de Johari. La técnica de la ventana de Johari toma su nombre por la fusión de dos autores o coautores que se dispusieron a analizar cómo sería una manera práctica de poder las personas acceder al autoconocimiento. Joseph Luft y Harry Ingham entonces tomaron la primera parte de su nombre, de Johari, Joseph, y Harry, obviamente, Johari. Qué ingenioso. Y suena como quizás a un apellido de otra cultura incluso, pero no confundirse. Estos autores, ¿qué hicieron? Cruzaron allá por el año 1955 cuatro ventanitas, por así decir, para que recuerden el nombre, que yo ya le hacía la señal al principio, ¿se acuerdan de esta cruz? Entonces generamos cuatro cuadrantes, donde cada cuadrante es la combinación de los siguientes aspectos. En la parte izquierda superior dice área pública, que es la combinación de lo que yo conozco de mí, ¿ya? Pero también los demás pueden conocer de mí. Es una parte muy visual para todos, tanto para mi consciente como para el consciente de los demás. Acciones como, por ejemplo, si yo me creo y digo de mí soy una persona organizada, los demás en mi trabajo a lo mejor van a ver que constantemente manejo una agenda, manejo Google Calendar o cualquier estrategia, anoto en el pizarrón, pero todo lo noto. Eso hablaría de una parte muy pública de Luis, que es ser organizado o planificador. En contraste con el área ciega a mi derecha, ahí en el cuadrito, es lo que los demás conocen, observan de mí, pero yo estoy ciego frente a ese ámbito de cosas. Yo no las quiero ver. Y no las veo en realidad, ¿ya? Y es cuando constantemente me pueden decir cosas positivas o negativas. Por ejemplo, no, Luis es muy gracioso, es muy cómico, pero yo no, yo siempre he creído toda la vida que soy serio, que soy como más introvertido, apagado, pero otras personas te lo están reforzando. Entonces, ojo con aquello que se repite, puede ser que tú tengas ese punto ciego y no lo hayas internalizado como parte de tu identidad. Porque es importante siempre descubrir estos puntos ciegos u otro que hay más adelante como la área oculta, porque contribuye a enriquecer tu identidad. El enriquecer tu identidad te permite mayor autoconocimiento, mayor control y también mayor anticipación entonces de las emociones que vienen aparejadas a ese aspecto de tu identidad que no estás visualizando. Por ejemplo, si los demás están visualizando que yo soy una persona que provoca risa, que provoca buen estado de ánimo en los demás, yo a lo mejor no me voy a poder dar cuenta de eso y no voy a poder prever en qué momento una broma, un comentario mío puede ser una broma positiva o un sarcasmo desde mi lógica interna y puedo causar también un efecto adverso contrario en el estado de ánimo de otras personas. Entonces es como una espada de doble filo y por eso es importante saber dónde está el pomo de esa espada, ¿ya? Y dónde está el filo que ataca. Si yo lo tomo por el filo, me voy a terminar cortando. ¿Se entiende la metáfora? Y así con muchas variables, muchos rasgos, atributos de tu personalidad que no estás observando, pero que el resto sí se da cuenta. Pueden ser términos negativos, como no, tú eres muy mentiroso. Mentira. Entonces, hay cosas que son importantes prever, porque si me lo están diciendo muchas veces, eso a la larga me genera también consecuencias como que empiezo a perder mi círculo de amistad y yo no encuentro la lógica y empiezo a atribuirle entonces la causalidad al resto. Los demás son los negativos que no quieren relacionarse conmigo. El área oculta es lo que yo conozco sobre mí
pero los demás no saben. Yo lo conozco, pero no quiero que los demás lo conozcan, entonces lo voy a esconder. Y el área desconocida es el área del inconsciente desde el cual no podemos acceder ni tú, ni los demás, ni yo de mí mismo. Pero se teoriza que existe esta área desconocida porque es de donde emana toda la fuente, toda la información que vamos a empezar a trabajar y que explica a través de las técnicas narrativas y que es lo que explicaría nuestro modo de comportarnos, nuestro modo de sentir y de ser. Los arcos narrativos son otro concepto que debemos introducir y comprender en esta parte 2, que es referente a los aspectos teóricos pero literarios. Se dice que el arco narrativo, también conocido como arco argumental o arco dramático o simplemente arco, es la estructura fundamental de una historia que describe el camino que sigue la trama desde su inicio hasta su conclusión. Proporciona un marco para la narración, incluyendo la exposición, el desarrollo de la acción, el clímax, el desenlace y la resolución. El arco narrativo se puede entender como la evolución de la trama y la transformación de los personajes a lo largo de la historia. Ayuda a guiar al lector a través de la historia, creando tensión, conflicto y un sentido de progreso. Es la columna vertebral de una historia que demuestra el curso de los acontecimientos y la evolución de los personajes. Si se dan cuenta, el arco lo es todo, es la trama en sí, pero a la vez es el desglose, es decir, cada parte de esa trama, y que puede ser tanto el arco narrativo respecto al héroe, a los personajes, o al contexto de donde ocurre y transitan todos los acontecimientos de un texto, de una novela o de un cuento. Los componentes clave de un arco narrativo son la exposición, ya dijimos, hay una fase que expone, que introduce, y la exposición es donde se introducen los personajes, el contexto y el conflicto inicial. La acción ascendente, que es el desarrollo de la trama con los eventos que llevan al conflicto a su punto más alto. El clímax, el punto de inflexión de la historia donde se alcanza la mayor tensión y se toma una decisión crucial. La acción descendente es cuando la trama se desata, mostrando la consecuencia del clímax. Y la resolución, la historia llega a su conclusión con la resolución del conflicto y el cierre de la trama. Aquí en la diapositiva hay una secuencia de imágenes donde al principio en la exposición, por ejemplo, aparece la descripción de quién es el héroe principal, el personaje, cómo es que se convierte. Entonces va anticipando también una transformación de cómo este ser inicial eh, quizás no tiene muchas competencias o habilidades que en el desarrollo, en el clímax y en el desenlace final tendrá este mismo personaje, pero ya transformado. Entonces, al principio se hace una explicación de quién es, cuál es su motivo, su objetivo, cuáles son sus deseos, etcétera, 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 y dónde transita la historia. También hay una introducción del contexto eh, real, social, político, ficticio, etcétera. Luego hay una acción ascendente, o sea, hay una acción, hay un empuje, hay un paso que da el personaje o los personajes o un evento que sucede para hacer que tenga movimiento la historia. Y el clímax, que es el punto de inflexión, es donde se visualiza cuál era el conflicto. Entonces ahí podríamos estar en la escena número 3, que es donde aparece el héroe ya un poco más transformado, con su vestimenta que cambia, ahora tiene una indumentaria de caballero, andante, con una espada, etcétera, con un escudo, y va a atacar a este antagonista que está representado por la fuerza del dragón o demonio. Y luego hay una acción descendente, que es decir, la trama se desata, es decir, el desenlace comenzaría cuando él derrota al dragón, ¿ya? Y retorna hacia el castillo a rescatar a la princesa. La resolución es que finalmente, tras el rescate, logra un final feliz, se casan y viven felices para siempre. Eso es como lo tradicional y lo clásico en el desglose de lo que es un arco narrativo. Y bien, hasta aquí has concluido el módulo 5, has cumplido con la parte teórica de este módulo y ahora puedes pasar a revisar la guía número 5, donde desarrollaremos algunos conceptos claves, pero más que nada el ejercicio y la puesta en práctica de las técnicas que vamos a ocupar en este formato avanzado de escritura terapéutica.